La noche envolvía a Millbrook en un manto de sombras silenciosas. Las farolas titilaban sobre las calles vacías y el aire tenía el frío penetrante del otoño tardío. En el Parque de los Veteranos, Derek Cole terminaba su carrera nocturna, con su perro, Shadow, trotando lealmente a su lado. Sus dog tags tintineaban en un ritmo familiar contra su pecho, el eco de un pasado que aún lo perseguía. Desde que había regresado de servicio, estas carreras eran su santuario. Un ritual silencioso para despejar la mente, para mantener a raya los recuerdos de la guerra que aún lo asaltaban en las noches. Pero esta vez, algo estaba diferente. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Había notado el patrullero circulando por la cuadra, 1, 2, 3 veces. Cada vez, los ojos de los policías se fijaban en él. Demasiado tiempo, demasiado interés. No era paranoia. Había aprendido a confiar en sus instintos en el campo de batalla, y esos mismos sentidos ahora le decían que algo estaba mal. Cuando dobló la esquina hacia su auto, se encontró con otra patrulla estacionada frente a una gasolinera. La luz neón del cartel parpadeaba, reflejándose en los parabrisas de los autos estacionados. Derek sintió cómo su mandíbula se tensaba. Sabía lo que venía. Un joven, no más de 15 años, estaba acorralado contra la pared de la tienda de conveniencia. 2 policías lo rodeaban, y aunque su postura era relajada, su lenguaje corporal gritaba intimidación. «¿De dónde sacaste el dinero para esa chaqueta, chico?», preguntó uno de ellos, su voz goteando desconfianza. «Señor, yo estoy en el equipo de fútbol de la escuela. Es mi chaqueta del equipo. Puedo mostrarle mi identificación». El segundo policía movió la mano hacia su cinturón. «Mantén las manos donde pueda verlas». El chico vaciló, los músculos de su rostro traicionando el miedo. Se pegó más a la pared, como si quisiera desaparecer en ella. Derek sintió su pulso acelerarse. Conocía este juego, lo había visto antes, demasiadas veces, sabía exactamente cómo podía terminar. Tomó una decisión en un suspiro. No tenía tiempo para pensar en consecuencias. «¿Todo bien, oficiales?», preguntó, en tono neutral mientras se acercaba. Las miradas de los 2 policías se alzaron. Un segundo de sorpresa antes de que el desagrado llenara sus rostros. «Siga su camino, señor», respondió uno, su tono condescendiente. Derek mantuvo su postura relajada, pero su mirada era firme. «Parece que este chico solo quiere irse a casa». El silencio se tensó. Shadow, a su lado, soltó un gruñido bajo. El instinto de protección de su perro era un reflejo del suyo propio. El oficial más alto entrecerró los ojos, evaluándolo de pies a cabeza. «¿Y usted quién se cree? ¿Para decirnos cómo hacer nuestro trabajo?». Derek sintió el peligro escalando. Sabía que había cruzado una línea invisible en una ciudad como Millbrook. Aquí, la autoridad de la placa no se cuestionaba. El joven aprovechó el momento para escapar. Se deslizó entre los oficiales y corrió hacia la calle antes de que pudieran reaccionar. Uno de los policías soltó una maldición. El otro giró la cabeza lentamente hacia Derek, su rostro transformándose en una máscara de pura hostilidad. «Metiste las narices donde no debías». Derek sostuvo su mirada sin pestañear. «Solo me aseguré de que no cometieran un error». El policía sonrió, una sonrisa helada y sin humor. «Nos veremos pronto». El eco de esas palabras lo siguió mientras se alejaba. No se giró, no mostró prisa, pero dentro de él algo le decía que esta historia no había terminado. Y tenía razón. Apenas. 3 cuadras después, las luces rojas y azules destellaron en su espejo retrovisor. Era su turno.
Derek mantuvo las manos sobre el volante, visibles, exactamente como le habían enseñado. No hagas movimientos bruscos, no des excusas, no les des razones. Shadow gimió suavemente en el asiento trasero, su instinto captando la tensión. En el aire, a través del espejo, vio al sargento Rick Marshall bajarse del patrullero con la calma confiada de un depredador que ya sabía que su presa no tenía escapatoria. La luz de la linterna le golpeó directamente en la cara. Licencia y registro. El tono no era una petición, era una orden. Derek mantuvo su voz controlada. «Oficial, ¿puedo saber la razón de la detención?» Marshall sonrió apenas. «Vehículo. Sospechoso en una zona de alto crimen». Derek sintió el ácido de la ira subir por su garganta. «Claro que sí. Siempre era la misma excusa. Voy a sacar mi billetera de mi bolsillo, señor». Lentamente movió la mano y le entregó los documentos. Marshall los tomó con exagerada lentitud, girándolos en sus dedos como si fueran falsificaciones baratas. «¿Militar?» murmuró mirando la identificación con desdén. «¿Black Hawks?» Derek sostuvo su mirada sin responder. Sabía lo que venía. Marshall lanzó una risa nasalada y negó con la cabeza. «Estos parecen bastante falsos. ¿Dónde los mandaste a hacer?» Derek sintió el primer golpe de adrenalina. Ya no era una simple detención, estaban preparando algo más. «Son legítimos, sargento», respondió con calma. «Serví 12 años. Puede verificarlo con el Pentágono». Marshall inclinó la cabeza como si estuviera considerando la idea. Luego, sin previo aviso, abrió la puerta del auto y tiró de Derek con fuerza. «¡Sal del vehículo!». Derek logró mantenerse firme mientras el aire nocturno golpeaba su rostro. «No he cometido ninguna infracción», dijo, su voz aún controlada pero más firme. Marshall se acercó lo suficiente para que el aliento a café y nicotina de su boca le golpeara el rostro. «¿Estás desafiando una orden directa, soldado?» La palabra sonó con burla. No era un reconocimiento de respeto, era una provocación. Derek sintió que su mandíbula se tensaba. Su instinto gritaba que lo estaban empujando hacia algo, buscando cualquier excusa para escalar la situación. «Estoy ejerciendo mis derechos», dijo, cada sílaba calculada. Marshall chasqueó la lengua. «Sí, ya lo he escuchado antes». El segundo oficial, un hombre corpulento con el rostro pétreo, se acercó por detrás. «Tenemos un informe de robo. Sospechoso, hombre negro, chaqueta oscura». Derek dejó escapar un resoplido de incredulidad. Esa descripción podría encajar con cualquier hombre en esta ciudad. Marshall sonrió de lado. «Exactamente». Y entonces lo empujaron contra el capó del auto. El golpe lo dejó sin aliento por un segundo. Sintió la rodilla de Marshall presionando su espalda, inmovilizándolo mientras el otro policía le retorcía los brazos. «¡Alto! No estoy resistiendo. ¡Deja de moverte!», gritó Marshall con una teatralidad vacía. Derek sintió el metal frío de las esposas cerrarse alrededor de sus muñecas. Había estado en combate, había sido capturado detrás de líneas enemigas, pero jamás pensó que sentiría esa misma impotencia en su propio país. En el asiento trasero, Shadow ladraba con furia, sus patas arañando el asiento, desesperado por proteger a su dueño. «¡Cállate a ese perro antes de que lo haga yo!», gruñó el segundo policía. Derek, aún jadeando por el golpe, giró la cabeza lo suficiente para ver a Marshall sacando su pistola Taser. «¡No!», intentó decir, pero el disparo eléctrico ya había sido accionado. Shadow aulló, su cuerpo convulsionando al recibir la descarga. Derek vio rojo. Un grito de rabia se elevó en su garganta, su instinto militar rugiendo por liberarse, pero antes de que pudiera reaccionar, un puño golpeó su estómago, sacándole el aire. La última imagen que vio antes de ser arrastrado hacia la patrulla fue el cuerpo inmóvil de Shadow en el asiento trasero.
Y entonces la puerta se cerró, atrapándolo en una pesadilla de la que no sabía si iba a despertar. La estación de policía de Millbrook tenía un olor particular, una mezcla de sudor rancio, café barato y el leve rastro metálico de la sangre seca en el suelo de cemento. Cuando Derek fue arrastrado dentro, sintió las miradas sobre él. Algunos oficiales miraron con indiferencia, otros con una ligera mueca de diversión, como si ya supieran cómo iba a terminar la noche. Marshall lo empujó con fuerza contra el mostrador de registro. Cole, Derek, cargo, resistencia al arresto, agresión a un oficial. Hizo una pausa fingiendo pensar. ¿Y por qué no? Robo a mano armada. Derek sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaban fabricando los cargos en tiempo real. El oficial de turno, un hombre calvo con un bigote desaliñado, no pareció sorprendido. Simplemente tecleó en la computadora con aburrimiento. ¿Fianza?, preguntó sin interés. Marshall sonrió. Oh no, este se queda un buen rato. Las esposas fueron retiradas de sus muñecas solo para ser reemplazadas por un fuerte agarre en su brazo derecho. 2 oficiales lo llevaron por un pasillo angosto hacia el área de detención. Las paredes estaban marcadas con viejas manchas de pintura descascarada y carteles de advertencia que nadie parecía leer. «Bienvenido a casa, soldado», se burló Marshall, empujándolo dentro de una celda vacía. La puerta se cerró con un golpe metálico. Derek se quedó de pie en la penumbra de la celda, respirando profundamente para mantener la calma. Su costado ardía por el golpe recibido en el estómago y podía sentir el sabor metálico de la sangre en su boca. Esto no es Irak, no es Afganistán, estás en casa. Pero por primera vez desde su regreso, eso no se sentía como algo bueno. Se obligó a evaluar su entorno. La celda era pequeña, con un catre de metal atornillado a la pared y un inodoro en la esquina. La única luz venía de un tubo fluorescente parpadeante en el pasillo exterior. Derek cerró los ojos un momento. Respira, analiza, sobrevive. El tiempo pasó lentamente. No tenía reloj, pero por su entrenamiento podía estimar que habían pasado al menos 2 horas cuando escuchó pasos acercándose. Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber desde dónde nos estás viendo. Comenta aquí abajo. 2 figuras se detuvieron frente a su celda. Uno era el oficial que había ayudado a Marshall en su arresto. El otro era un joven policía con el rostro tenso, sus ojos evitando los de Derek. «Hora de divertirse un poco», dijo el primer oficial con una sonrisa torcida. La cerradura de la celda se abrió con un chasquido. Derek no necesitó más advertencia. Cuando el primer policía se lanzó sobre él, Derek ya estaba en movimiento. Esquivó el primer golpe, usando la pared para impulsarse y desequilibrar a su atacante. Pero el segundo oficial reaccionó rápido. Algo duro impactó contra su espalda, y una ola de dolor lo recorrió. Una porra. Cayó de rodillas, jadeando. «Eso es todo, soldado», se burló el policía mientras lo golpeaba de nuevo, esta vez en el costado. Derek apretó los dientes y no respondió. No les daría el placer de oírlo gritar. Los golpes continuaron, precisos, metódicos. Sabían lo que estaban haciendo. No le estaban rompiendo huesos, ni causándole heridas visibles en el rostro, pero cada impacto era calculado para provocar el máximo dolor sin dejar evidencia clara. Tortura con guantes blancos. Finalmente, lo dejaron en el suelo, respirando con dificultad. «Recuerda esto la próxima vez que pienses en desafiar a la ley, héroe», escupió uno de ellos antes de salir. Derek se quedó tendido, su costado palpitando con un dolor sordo, sus nudillos ensangrentados por el forcejeo. Había pasado por
Entrenamientos extremos. Había sobrevivido a emboscadas en zonas de guerra, pero esto era diferente. Aquí, los enemigos llevaban la misma bandera que él había jurado proteger. Y lo peor de todo, nadie vendría a rescatarlo. Por ahora. El dolor en sus costillas era un recordatorio ardiente de la bienvenida que había recibido en la estación de policía. Derek se obligó a sentarse en el catre de metal, respirando con dificultad, mientras su mente evaluaba la situación. No hay refuerzos, no hay respaldo, solo tú. Pero había aprendido hace mucho tiempo que todo campo de batalla tenía una grieta, una debilidad en la línea enemiga. Solo necesitaba encontrarla. El sonido de unos pasos acercándose lo sacó de sus pensamientos. Un par de botas negras se detuvieron frente a su celda. ¡Cole!, llamó una voz femenina. Derek alzó la vista y encontró a una oficial joven, tal vez de 20 y tantos años, con el uniforme impecable y una expresión tensa. Su placa decía Brooks. «Tu abogado está aquí». Derek la estudió con atención. Había algo en su tono, en la forma en que evitaba hacer contacto visual con los otros oficiales en el pasillo. Duda. «¿Mi abogado?», repitió con la voz ronca. Ella asintió, sacando las llaves de su cinturón y abriendo la celda. «¡Levántate!». Derek se puso de pie con dificultad. Un dolor punzante le recorrió el costado, pero se obligó a mantenerse firme. «Nunca muestres debilidad». Mientras lo escoltaba por el pasillo, pudo sentir la tensión en el aire. Otros oficiales los observaban con una mezcla de diversión y burla. Al pasar por una mesa de guardia, Brooks se inclinó ligeramente, fingiendo revisar un papel. Su voz salió en un susurro casi inaudible. «Hay cámaras en la entrada. No hables hasta que estés allí». Derek no reaccionó. No podía. Pero ahora sabía que ella era la grieta que estaba buscando. Cuando llegaron a la sala de entrevistas, la puerta se cerró detrás de él. Su hermana, Alicia Cole, estaba sentada al otro lado de la mesa, con una expresión de puro fuego en los ojos. Junto a ella, Sarah Williams, una de las mejores abogadas de derechos civiles del estado. Derek dejó escapar un suspiro de alivio. «Hermano». Alicia se levantó rápidamente, evaluando sus heridas con una mezcla de preocupación y rabia. «¿Qué demonios te hicieron?». Sarah se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Ya sabíamos que te habían arrestado, pero cuando desapareciste del sistema durante 12 horas, supe que las cosas iban a ponerse feas». Derek se apoyó en la mesa con las manos. «Necesitan sacarme de aquí». Sarah negó con la cabeza. Marshall se aseguró de que ningún juez aceptara una fianza rápida. «Nos están haciendo perder tiempo mientras fabrican pruebas». Derek cerró los ojos por un momento. «Maldita sea. ¿Y qué podemos hacer?». Alicia apoyó las manos sobre la mesa decidida. Hacer ruido, mucho ruido. Sacó su teléfono y giró la pantalla hacia él. Un titular en mayúsculas brillaba en la pantalla. «Veterano decorado detenido. En Millbrook, posible caso de brutalidad policial. Voy a asegurarme de que todos vean lo que están haciendo aquí», dijo Alicia, su voz firme. «Y no me detendré hasta que estés libre». Sarah asintió. «Y mientras tanto, vamos a mover nuestras piezas legales. Hay algo más que debes saber». Hizo una pausa, su expresión endureciéndose. «El Pentágono está prestando atención». Derek levantó la mirada. «¿Qué?». «Cuando revisamos tu historial de servicio, encontramos que alguien más ya había hecho la misma solicitud hace unas horas», explicó Sarah. «No sabemos si fue alguien dentro del ejército o del gobierno, pero el hecho de que estén investigando significa que esto ya llegó más arriba de lo que Marshall esperaba». Derek sintió una chispa de esperanza. Tal vez no estaba tan solo después de todo. Alicia tomó su mano. «Aguanta, esto no ha terminado». Derek apretó los dientes, sintiendo una energía renovada recorrer su cuerpo. «No,
No había terminado, ni de cerca. El aire en la estación de 1911, policía de Millbrook, se había vuelto más denso. No por el humo de cigarro o el hedor de café viejo, sino por algo más profundo. Miedo. No el miedo de los detenidos, sino el de los propios oficiales. Marshall caminaba por el pasillo con pasos pesados, sus puños cerrados a los costados. La situación se estaba desmoronando más rápido de lo que podía controlar. La noticia de la detención de Derek Cole estaba explotando en los medios. Las imágenes filtradas de sus heridas ya estaban circulando por redes sociales. Y ahora, el Pentágono estaba haciendo preguntas, demasiadas preguntas. Dentro de su oficina, lanzó su radio sobre el escritorio y apretó los dientes. «Dime que tenemos algo sólido contra ese hijo de puta», gruñó a Thompson, su oficial más leal. Thompson se removió incómodo. «Los cargos están armados, pero hay un problema». Marshall se giró bruscamente. «¿Cuál?». Thompson tragó saliva. La agente Brooks Marshall sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué pasa con Brooks?». «Se está haciendo demasiadas preguntas». Pasó la última hora revisando registros, hablando con la abogada de Cole. Y hay rumores de que ha estado guardando evidencia. Marshall se acercó hasta quedar a centímetros del rostro de Thompson. «Encuentra todo lo que tenga. Y si está pensando en volverse contra nosotros», hizo una pausa con una sonrisa siniestra, «asegúrate de que no tenga oportunidad». Thompson asintió con rigidez y salió de la oficina. Marshall se recostó en su silla, exhalando con fuerza. Esto se estaba saliendo de control. Si no solucionaba el problema ahora, no solo perdería su trabajo, podría terminar en una celda justo como Cole. Y eso no iba a pasar. No mientras él tuviera la ventaja. El tiempo en la celda transcurría en un extraño limbo. Derek había aprendido en el ejército que la espera era un arma psicológica tanto como cualquier otra cosa. Ellos querían quebrarlo, pero no lo harían. Se obligó a mantenerse alerta. Los guardias en el pasillo hablaban en susurros. Las miradas furtivas indicaban que algo estaba en marcha. Cuando la puerta de la celda se abrió, Derek ya sabía que no era una simple inspección. Marshall y dos oficiales entraron con calma, pero había algo en sus movimientos. Demasiada seguridad. «Hora de cambiar de habitación, soldado», dijo Marshall con una sonrisa gélida. Derek no se movió. «¿A dónde?». «¿Qué más da?», respondió Marshall, inclinándose ligeramente hacia él. «Nadie te va a encontrar. ¿Dónde vas a estar?». Derek sintió como la adrenalina corría por su cuerpo. Lo iban a sacar de la estación, fuera de las cámaras, fuera del radar. Iban a hacerlo desaparecer. «Levántate», ordenó Marshall. Derek se puso de pie lentamente. Uno de los oficiales intentó sujetarlo, pero en un movimiento rápido Derek agarró su brazo y lo torció con fuerza. El policía gritó de dolor cuando Derek lo usó como escudo. Marshall desenfundó su arma. «Suelta a mi hombre ahora mismo». Derek se movió rápido. Con un golpe limpio, noqueó al policía que tenía en sus manos y se lanzó hacia Marshall. El primer puñetazo lo impactó en la mandíbula, pero el sargento no cayó. Tropezó hacia atrás y disparó su pistola. El sonido de la bala resonó en la celda. Derek sintió un ardor en el hombro, pero el dolor era secundario. Se enfocó en la pelea. Giró, golpeando con el codo la nariz del segundo oficial, quien cayó al suelo con un quejido. Marshall levantó su arma de nuevo. «Te dije que no te metieras donde no debías, Cole». Derek respiró entrecortado, con la herida del hombro sangrando. «Y te dije que no ibas a quebrarme». Marshall sonrió. «Eso lo veremos». Levantó su pistola. Y entonces se escuchó un disparo. Por un segundo, Derek pensó que lo habían alcanzado.
Pero cuando Marshall cayó de rodillas con un quejido de sorpresa, comprendió lo que había pasado. Detrás de él, en la puerta de la celda, Brooks sostenía su arma temblorosa, su rostro pálido. Marshall se llevó una mano al costado, donde la sangre se filtraba por su camisa. «Tú», murmuró con incredulidad. Brooks respiró con dificultad. «Se acabó, sargento». Derek exhaló despacio, sintiendo el peso de la situación. El muro de impunidad que protegía a Marshall acababa de romperse, y el mundo estaba a punto de enterarse de todo. El aire en la estación de policía de Millbrook se volvió irrespirable. Marshall estaba herido, eso lo cambiaba todo. Derek se apoyó contra la pared, sintiendo el calor pegajoso de su propia sangre deslizándose por su brazo. Su herida en el hombro ardía, pero aún tenía el control. Marshall, en cambio, estaba de rodillas, una mano presionando la herida en su costado. Su rostro estaba desencajado por la ira y la incredulidad, mientras Brooks seguía apuntándole con el arma, su expresión firme pero tensa. Los oficiales en el pasillo llegaron corriendo, pero se detuvieron al ver la escena. Nadie sabía qué hacer. Brooks, con su voz tensa pero decidida, habló primero. «Sargento Marshall, queda detenido por abuso de autoridad, obstrucción de justicia y agresión con arma de fuego». Marshall soltó una carcajada seca, su aliento entrecortado por el dolor. «No sabes lo que estás haciendo, Brooks». La joven oficial apretó la mandíbula. «Lo sé perfectamente». Uno de los oficiales más jóvenes del pasillo miró la escena con indecisión. Hasta ese momento, Marshall había sido intocable. Pero ahora, su sangre manchaba el suelo de la estación. El equilibrio de poder acababa de cambiar. Brooks miró a los oficiales a su alrededor. «Si alguno de ustedes sigue creyendo en la ley, aseguren esta escena y llamen a los federales». Por un momento nadie se movió, pero entonces el oficial más joven, con un movimiento casi inconsciente, llevó la mano a su radio. «Aquí, Unidad 41. Tenemos una situación en la estación. Necesitamos asistencia federal inmediata». Marshall lo miró con una furia indescriptible. «Malditos cobardes». Brooks mantuvo su arma en alto, pero dentro de ella el pánico comenzaba a apretar su pecho. Acababa de cruzar una línea de la que no había retorno. Derek la observó y supo lo que estaba pensando. «Hiciste lo correcto», murmuró. Ella tragó saliva sin apartar la mirada de Marshall. «Entonces, más vale que terminemos con esto antes de que él nos arrastre con él». No pasó mucho tiempo antes de que el eco de las sirenas rompiera la tensión de la estación. Las luces rojas y azules del FBI se reflejaron en los vidrios de la entrada cuando los agentes irrumpieron en el edificio con rapidez quirúrgica. La agente Lisa Taylor, una mujer de rostro severo y actitud implacable, entró con paso firme, observando la escena con un vistazo rápido. «Arresten a ese hombre», ordenó, señalando a Marshall. Los oficiales federales avanzaron, pero Marshall escupió al suelo antes de dejarse caer sobre su espalda con una mueca de dolor exagerada. «Herida por fuego, amigo», soltó con una risa sarcástica. «Se van a arrepentir de esto». Taylor no se inmutó. «Llévenlo y aseguren toda la evidencia de esta estación». Mientras los agentes federales se desplegaban, Brooks exhaló un suspiro que había estado conteniendo. Derek miró a su alrededor. Por primera vez desde su arresto, sintió que el peso del sistema ya no estaba completamente contra él. Pero esto aún no había terminado, porque sabía que los hombres de Marshall no se iban a rendir sin luchar. Horas después, Derek estaba en un hospital militar, su herida en el hombro vendada, cuando Alicia y Sarah llegaron con noticias. «Marshall no es el único que va a caer», dijo Alicia, su teléfono en la mano. «El FBI está revisando registros financieros y encontraron algo grande».
Sarah asintió. Pagos ilegales, registros alterados, un sistema completo de corrupción dentro del departamento de policía de Millbrook. Marshall no estaba operando solo. Derek apretó los dientes. ¿Quién más está involucrado? Sarah deslizó un documento por la mesa. Jueces, fiscales, funcionarios del gobierno local. La corrupción llegaba más arriba de lo que imaginábamos. Derek sintió una mezcla de furia y determinación. Entonces, tenemos que asegurarnos de que todo esto salga a la luz. Alicia lo miró con una sonrisa determinada. Oh, créeme, el país entero va a saber lo que pasó aquí. El siguiente paso de la batalla se libraría en los tribunales. Pero Derek ya no era una víctima en esta historia. Ahora era el símbolo de la resistencia. Y él no iba a detenerse hasta que se hiciera justicia. El tribunal del condado estaba abarrotado. El juicio contra el sargento Rick Marshall y su red de corrupción se había convertido en el caso más grande de abuso policial en la historia del estado. Periodistas llenaban los pasillos, cámaras, transmitían en vivo y manifestantes se congregaban fuera del edificio exigiendo justicia. Derek Cole, con el hombro aún vendado, se sentó junto a su abogada, Sarah Williams. A su lado, su hermana Alicia Cole, con su libreta en mano, lista para documentar cada detalle del proceso. Al otro lado de la sala, Marshall se acomodó en la mesa de la defensa. Su impecable traje gris intentaba disfrazar la realidad. Ya no era un hombre intocable, sino un criminal acorralado. Los murmullos se disiparon cuando la jueza entró en la sala. Todos de pie, las voces cesaron. El juicio había comenzado. La fiscal, una mujer de porte firme, llamada Rebecca Lawrence, se acercó al estrado con paso decidido. Oficial Brooks, ¿puede contarnos cuándo se dio cuenta de que algo andaba mal en el departamento de policía de Millbrook? Brooks tomó aire. Aunque su rostro se mantenía sereno, sus manos estaban entrelazadas con fuerza sobre su regazo. Siempre hubo rumores de corrupción, pero cuando Marshall tomó el control, todo se volvió más descarado. Se plantaban pruebas, se fabricaban confesiones, se detenía a personas sin justificación. Marshall sonrió con arrogancia, pero sus ojos mostraban tensión. La fiscal continuó. ¿Usted tiene pruebas de estas afirmaciones? Brooks asintió. Guardé copias de informes falsificados, registros de cámaras de seguridad y grabaciones de conversaciones en las que se ordenaban detenciones ilegales. La fiscal se giró hacia la jueza. Su señoría, solicitamos presentar estas grabaciones como evidencia. El abogado de Marshall se levantó de inmediato. ¡Objeción! Esas pruebas fueron obtenidas ilegalmente. La jueza apenas levantó la mirada. Denegado. La veracidad del caso es nuestra prioridad. Un murmullo recorrió la sala. Marshall no tenía cómo escapar de las pruebas. Derek inspiró hondo mientras su nombre era llamado al estrado. Caminó con paso firme, ignorando el dolor en su hombro, y se sentó frente al jurado. La fiscal Lawrence se acercó. Señor Cole, ¿puede contarnos qué ocurrió la noche en la que fue arrestado? Derek asintió, su voz clara y sin titubeos. Regresaba de mi carrera nocturna cuando vi a 2 policías acosando a un joven. Solo intenté intervenir de manera pacífica. ¿Qué sucedió después? Uno de los oficiales, el sargento Marshall, me amenazó. Minutos después, fui detenido sin justificación. La fiscal tomó un papel del escritorio y lo levantó. Según el informe policial, usted fue detenido por resistencia a la autoridad y robo. Derek no apartó la mirada del jurado. Ese informe es una mentira. Me arrestaron porque me negué a bajar la cabeza ante un abuso de poder. Los abogados de la defensa intercambiaron miradas. Sabían que el jurado estaba atento. La fiscal prosiguió. ¿Qué ocurrió en la estación de policía? Derek se inclinó levemente hacia el micrófono. Me golpearon.
Me interrogaron sin abogado presente. Me amenazaron con fabricar cargos si no me quedaba callado. El jurado apenas respiraba. ¿Quién dirigió ese interrogatorio? Derek miró directamente a Marshall. El sargento Rick Marshall. Un silencio pesado se extendió por la sala. Marshall intentó mantener su postura de superioridad, pero Derek notó el leve temblor en su mandíbula. Por primera vez, estaba perdiendo el control. El aire en la sala del tribunal era denso. Todos sabían que la declaración de Derek Cole había sido un golpe mortal para la defensa de Marshall, pero aún quedaban piezas del rompecabezas por encajar. El siguiente testigo llamado al estrado fue el oficial Thompson, ex mano derecha de Marshall, y ahora testigo cooperante en el caso. Los murmullos aumentaron en la sala. Un policía testificando contra su propio jefe no era algo común. Thompson se sentó, sus manos entrelazadas con nerviosismo, pero cuando la fiscal Lawrence se acercó, enderezó la espalda. «Oficial Thompson», comenzó la fiscal, «usted trabajó directamente con el sargento Marshall durante años. ¿Es cierto que participó en detenciones ilegales?» Thompson tragó saliva antes de responder. «Sí». El silencio en la sala fue absoluto. «¿Puede explicarlo?» «Marshall tenía su propio sistema», dijo Thompson, su voz tensa. «Los patrullajes en ciertas zonas no eran para proteger a la gente, eran para hostigarla. Si alguien cuestionaba nuestras órdenes, los arrestábamos. Si necesitábamos culpables para un caso sin resolver, los encontrábamos entre los más vulnerables». «¿Y los informes falsificados?» Thompson asintió con amargura. «Eran rutina. Se creaban pruebas para justificar arrestos. Se ignoraban grabaciones de cámaras de seguridad cuando mostraban algo inconveniente. Y cuando alguien dentro del departamento intentaba hablar, lo callaban o lo hacían desaparecer del equipo». Marshall se inclinó hacia su abogado, murmurando algo, su mandíbula tensa. Sabía que Thompson era una amenaza real. La fiscal caminó lentamente por la sala. «Entonces, ¿puede confirmar que el arresto de Derek Cole fue fabricado?» «Completamente. Nunca hubo un crimen. Todo fue un montaje». Un murmullo recorrió el tribunal. La defensa de Marshall se desmoronaba. Cuando Thompson terminó de testificar, la fiscal Lawrence dio el golpe final. «Su señoría, la fiscalía presenta una última pieza de evidencia». Un técnico del FBI se acercó con un disco y lo insertó en la computadora conectada al televisor de la sala. «Estas son grabaciones de audio extraídas del teléfono de la oficial Brooks», explicó la fiscal. «Contienen conversaciones privadas entre el sargento Marshall y otros oficiales». Marshall pareció endurecerse. Sabía lo que venía. La jueza asintió. «Que se reproduzca». El tribunal quedó en silencio cuando la grabación comenzó. La voz de Marshall llenó la sala, nítida y clara. «Haz lo que tengas que hacer, pero asegúrate de que Cole no salga de esa celda hasta que terminemos con él. Si alguien pregunta, plantamos lo que haga falta», un sonido de arrastrar papeles seguido de otra voz. «¿Y si empieza a hacer ruido?» Marshall rió fríamente. «Entonces nos encargamos de que ese ruido se apague». El audio se detuvo. El tribunal explotó en conmoción. Periodistas tecleaban frenéticamente. Alicia Cole se llevó una mano a la boca y Sarah Williams se inclinó sobre la mesa con una sonrisa satisfecha. Marshall, en cambio, se quedó pálido. Había sido atrapado con sus propias palabras. El jurado solo tardó 3 horas en deliberar. Cuando la jueza regresó a la sala, su expresión era firme. «Señoras y señores del jurado, ¿han llegado a un veredicto?» La presidenta del jurado asintió. «Sí, su señoría». Tomó un papel y lo leyó con voz firme. «Sobre los cargos de abuso de autoridad, manipulación de evidencia y agresión agravada, encontramos al acusado Rick Marshall culpable». Marshall cerró los ojos por un momento.
sabía que estaba acabado. Pero la presidenta del jurado no había terminado, y sobre el cargo de conspiración para cometer asesinato, también lo encontramos culpable. Un estallido de murmullos recorrió la sala. La jueza golpeó el mazo. Señor Marshall, este tribunal lo sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Marshall dejó escapar una risa amarga. Así es como terminan los verdaderos policías en este país. La jueza lo fulminó con la mirada. No, así es como terminan los criminales. Dos alguaciles se acercaron y tomaron a Marshall de los brazos, sacándolo de la sala. Derek lo observó irse, sintiendo una extraña sensación en el pecho. No era satisfacción, no era venganza, era cierre. Había luchado y había ganado. Pero la historia no terminaba aquí. El sol brillaba sobre Millbrook de una manera diferente. Por primera vez en años, la ciudad respiraba un aire de cambio. El juicio de Marshall había sido más que una victoria judicial. Había sido una señal de que la corrupción no era intocable. Las imágenes de su sentencia recorrieron todo el país. Las grabaciones de sus crímenes se convirtieron en prueba irrefutable de un sistema que, durante demasiado tiempo, había protegido a los poderosos y castigado a los vulnerables. Ahora, Millbrook estaba reconstruyéndose. El departamento de policía fue puesto bajo supervisión federal. Más de 20 oficiales fueron arrestados, otros renunciaron y se nombró un nuevo jefe de policía, comprometido con la transparencia y la reforma. Los jueces y fiscales involucrados en la conspiración también fueron investigados. Algunos enfrentaron cargos, otros fueron destituidos. Se crearon nuevas regulaciones para garantizar que los abusos cometidos por Marshall no volvieran a repetirse. Pero la verdadera transformación no estaba solo en los tribunales o en las oficinas del gobierno. Estaba en la comunidad. La gente de Millbrook ya no caminaba con miedo. Las miradas que antes evitaban a la policía, ahora las enfrentaban con determinación. Había despertado un nuevo espíritu de resistencia y justicia. Derek pudo haberse marchado de Millbrook. Después de todo, ya había ganado. Pero decidió quedarse. Recibió múltiples ofertas de trabajo en otras ciudades, incluso en el Pentágono. Pero él sabía que su lugar estaba aquí, ayudando a reconstruir lo que había sido destruido. Junto con Sarah Williams, creó un centro de asesoría legal para víctimas de abuso policial. Con su hermana Alicia, lanzó un programa de becas para jóvenes en situación de riesgo. Y con el apoyo de veteranos locales, inició un proyecto de reinserción laboral para exmilitares, asegurándose de que ningún otro soldado regresara del servicio para ser tratado como un criminal en su propio hogar. Había convertido su lucha en un legado, y ese legado seguiría vivo mucho después de que su historia se olvidara. 6 meses después de la caída de Marshall, Derek caminó por Veterans Memorial Park, el lugar donde todo había comenzado. Esta vez no corría para escapar de los recuerdos del pasado. Corría porque había un futuro que construir. A su lado, Shadow, su fiel compañero, trotaba con la lengua afuera, disfrutando de la brisa de la mañana. Cuando llegó al final del parque, se detuvo un momento. Ahora, en la entrada del parque, había una placa nueva. Justicia comienza con una voz que se niega a ser silenciada. Derek sonrió. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero había comenzado y él seguía en la lucha. ¿Te gustó el video? Entonces, no olvides dejar tu like y compartir con más personas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir más historias inspiradoras como esta, y cuéntanos desde dónde nos estás viendo en los comentarios.